Hola, ¿qué tal todo el mundo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Continuemos pues con el tema de derivadas. En esta ocasión continuamos empleando ambos tipos de ecuaciones, tanto la derivada por definición como las fórmulas generales. El ejercicio que abordaremos en esta ocasión se muestra en pantalla, en el cual tenemos una función que es 7x al cuadrado menos 5x más 9. Empecemos pues empleando la definición de la derivada. Para esto, como ya saben, como es típico, debemos identificar los tres elementos principales, que son la función x más cambio de x, la función x y el cambio en x. Tanto el número 2 como el número 3 los conocemos y ahora debemos determinar el número 1, el cual simplemente es función x más cambio de x. Y como ya saben, ¿qué debemos hacer para determinar esto? Bueno, a cada una de las x de la función original debemos agregarles un cambio de x, nada más y nada menos. Por lo tanto, la función sería de esta manera. Tenemos aquí un 7, entonces lo ponemos tal cual. Posteriormente tenemos una x al cuadrado, entonces aquí ponemos x más cambio de x al cuadrado. Perfecto. Luego tenemos menos 5x, entonces ponemos menos 5, x sería x más cambio de x y finalmente un más 9. Muy bien. Y bueno, ahora ¿cómo proseguimos? Bastante sencillo. Tenemos dos opciones. Poner todo esto directamente donde iría, que es acá, función de x más cambio de x, o desarrollarla primero. Yo siempre recomiendo que la desarrollen primero, lo cual nos va a permitir ahorrar espacio de escritura. En principio tenemos lo siguiente, 7 que multiplica a un binomio al cuadrado. Entonces ponemos aquí el 7. Este binomio al cuadrado es muy fácil resolverlo, porque según la fórmula del binomio al cuadrado sería así. El cuadrado del primer término, es decir, x al cuadrado. Posteriormente es el más el doble del primer término por el segundo, es decir, 2x más cambio de x. Y finalmente, el segundo término al cuadrado, es decir, cambio de x al cuadrado. Posteriormente continuamos, menos 5 que multiplica a la x. Pues lo ponen tal cual, menos 5x. Luego tenemos menos 5 que multiplica a el cambio de x, es decir, menos 5 cambio de x. Y finalmente un más 9. Perfecto. Muy bien, esto lo continuamos ahora sí multiplicando este 7 por los tres términos dentro del paréntesis. Entonces sería 7 por x al cuadrado, 7x al cuadrado. Posteriormente sería 7 por 2x, cambio de x sería pues más 14x, cambio de x. Y finalmente dentro del paréntesis sería 7 por el cambio de x al cuadrado. A esto le resto menos 5x, menos 5 cambio de x y más 9. En este punto es conveniente ver si podemos eliminar términos, pero si somos observadores nos damos cuenta que realmente no podemos, aunque ya tenemos todo esto desarrollado, lo cual es un gran plus. Ahora bien, continuemos ahora sí con base en nuestra ecuación. En este caso se nos dicen que sería el límite del cambio de x cuando tiende a 0. Tenemos la función con cambio de x, es decir, todo esto que tenemos aquí, pues ni modo, lo tenemos que volver a escribir. Bueno, ustedes porque yo simplemente con copiar y pegar tengo. Ahora bien, a esto le voy a restar la función original, que sería básicamente el menos por todo lo que está dentro, ¿no? Lo voy a hacer directamente para ahorrar tiempo. Menos por 7x al cuadrado, pues menos 7x al cuadrado. Posteriormente tengo menos por menos 5, es decir, más 5x. Y finalmente tengo menos que afecta al más 9, es decir, que va a ser menos 9. Y todo esto lo voy a dividir entre el cambio de x. Muy bien. Ahora, ¿será posible eliminar términos de arriba? Bueno, hay que averiguarlo. En principio tengo aquí 7x al cuadrado, pero aquí tengo también menos 7x al cuadrado, así que los elimino. También tengo aquí un menos 9. Acá un más 9 también se eliminan. Y finalmente tengo un más 5 y aquí un menos 5. Caray. Sí terminé eliminando bastantes términos, lo cual es de bastante ayuda porque así no los tengo que volver a escribir. Entonces, finalmente, en la parte de abajo, escribiría que mi límite cuando el cambio de x tiende a 0 sería de la siguiente manera. 14x cambio de x más 7 cambio de x al cuadrado menos 5 cambio de x. Y todo esto tiene que ser dividido entre algo, entre el cambio de x. Y pudiera ponérselos a todos con una línea en la parte de abajo, pero no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de manera individual para saber exactamente a quién le está quitando términos, ¿no? Como podemos observar, hay varios, por ejemplo el 14x, y aquí tengo cambio de x entre cambio de x, esto es igual a un 1. Posteriormente tengo 7 cambio de x al cuadrado entre cambio de x,
pues el cambio de x de abajo elimina el cuadrado de arriba y finalmente menos 5, cambio de x entre cambio de x. Esto es igual a un 1. Es decir, que mi ecuación final con el límite final, que yo voy a mover para acá porque no tengo mucho espacio, me quedaría así. Límite del cambio de x cuando tiende a 0 sería así. 14x más 7 cambio de x menos 5. Correcto, el menos 5 final. Esto, si yo le aplico el límite, quedaría así. 14x más 7 que multiplica el 0 menos 5. Esto se va con 0 y finalmente me queda a mí un 14x menos 5. Este es mi resultado final. Es el resultado de derivar mi función original. ¿Sí? Ahora bien, ¿este resultado será compatible aplicando la fórmula? Bueno, pues apliquemos con el formulario. En esta ocasión la voy a traer del lado izquierdo y posteriormente traeré la función con la que estamos trabajando, que es esta de acá. Ahora bien, identifiquemos los elementos que se encuentran aquí. Los elementos son claros. Aquí tenemos una función que involucra exponentes, ¿no? Es decir, es una función polinomial. En este caso, como tenemos x al cuadrado, evidentemente vamos a emplear la tercera fórmula, que implica tener, pues, exponentes mayores a 1. Luego tenemos aquí menos 5x. Esto es una cuestión un poco más lineal. Es la segunda fórmula y finalmente una constante. Es la primera fórmula. Muy bien. Vamos a aplicarle al 7x de manera individual, pues su derivada, ¿no? ¿Cuál será la derivada de esto? Bueno, veamos la fórmula. Aquí la tenemos. Se nos dice que es n por x n menos 1. Es decir, que mi n es el 2. Por lo tanto, sería el 2 bajarlo. El 7 se mantiene igual, o sea, es una constante y se queda. Va a quedar una multiplicación. Luego tengo una x. Y finalmente a mi potencia, que era un 2, le quito un 1. Por lo tanto, quedaría un 1 a la parte de arriba. Es decir, que la derivada de 7x al cuadrado sería 14x. Así de sencillo. Ahora bien, vamos con la siguiente parte. Mi derivada es menos 5x. ¿Cuánto sería? Bueno, pues vamos con la fórmula que le corresponde. Simplemente una constante por una variable, que en este caso es la x. En este caso me dice que cuando yo derivo esto, pues que me queda la constante únicamente. Pero como es negativa, pues menos 5, ¿no? Este es mi resultado. Y finalmente la derivada de una constante. ¿Cuánto es? Del 9, pues básicamente aplicando la primera fórmula nos dice que es 0. Entonces aquí tengo mis resultados. Yo lo hice de manera individual, aunque obviamente se puede hacer de manera corrida. Eso dependerá de cada quien. Esta ocasión simplemente para que fuera un poco más visible de ver. Entonces puedo decir que la derivada de mi función básicamente sería lo que tengo aquí, 14x menos 5 y ya está. Que es el mismo resultado que previamente obtuvimos, pero obviamente con un ahorro de tiempo abismal. ¿Qué les parece si de aquí en adelante ya empezamos mejor a emplear únicamente el formulario? Creo que en este punto quedó claro lo que es emplear la definición de la derivada, pero pues creo que es mucho más fácil emplear el formulario, ¿verdad? Así que así podemos aumentar la dificultad de los ejercicios, podemos agregar polinomios un poco más grandes, pero al final de cuentas sabemos que va a ser mucho más fácil resolverlos. Bueno, con estas ideas en la mano, ahora sí, continuemos y nos vemos en los siguientes ejercicios.